Era la mañana del 14 de noviembre de 1874, cuando el Kirkbride State Hospital de Danville, Pensilvania, abrió oficialmente sus puertas. Los periódicos locales celebraban la inauguración como el triunfo definitivo de la ciencia moderna sobre la barbarie del pasado. Aquí, prometían los doctores con sus levitas negras y sus bigotes engomados, los enfermos mentales ya no serían encadenados en sótanos húmedos, ni abandonados a su suerte en asilos inmundos. Aquí recibirían tratamiento moral, aire fresco, luz solar abundante y los cuidados más avanzados que la medicina del siglo XIX podía ofrecer. El edificio era una maravilla arquitectónica. Se extendía por casi medio kilómetro en una formación de alas escalonadas que los arquitectos llamaban Plan Kirkbride, en honor al Dr. Thomas Story Kirkbride, el psiquiatra cuáquero que había diseñado este modelo revolucionario de hospital. Cada ala estaba orientada para maximizar la exposición solar. Cada habitación tenía ventanas amplias que permitían la circulación del aire. Las torres centrales se elevaban hacia el cielo con una elegancia que parecía más apropiada para una catedral que para un hospital psiquiátrico. Y en el centro de todo, coronando el edificio principal, una cúpula de proporciones perfectas que, según los planos oficiales, servía únicamente para ventilación y para impresionar a los visitantes con la grandeza de la institución. Esta es la historia que conocemos. Esta es la narrativa que los libros de historia de la arquitectura repiten sin cuestionar. Los hospitales Kirkbride fueron construidos a lo largo y ancho de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX. Más de 70 instituciones siguieron este modelo, desde el Traverse City State Hospital, en Michigan, hasta el Terrell State Hospital, en Texas. Todos compartían las mismas características: las salas escalonadas, las ventanas abundantes, los jardines terapéuticos, las torres elevadas y esas cúpulas enigmáticas que supuestamente no servían para nada más que decorar el horizonte. Pero en el año 2011, algo cambió. El hospital de Danville había sido cerrado en 1971, abandonado como tantos otros Kirkbrides que fueron declarados obsoletos cuando la psiquiatría moderna decidió que las píldoras eran más eficientes que los edificios terapéuticos. Durante 40 años, el complejo permaneció vacío, deteriorándose lentamente mientras la naturaleza reclamaba sus jardines y los vándalos destrozaban sus ventanas. En 2011, un grupo inversor compró la propiedad con la intención de demolerla y construir un centro comercial. Antes de la demolición, como exige la ley en casos de edificios históricos, se contrató a un equipo de documentación arquitectónica para registrar la estructura antes de su destrucción. Fue durante esta documentación cuando ocurrió el descubrimiento. Un arquitecto del equipo, cuyo nombre ha sido eliminado de todos los registros públicos del proyecto, pero que investigadores independientes han identificado con las iniciales MK, estaba fotografiando el interior de la cúpula central cuando notó algo que no aparecía en ningún plano arquitectónico. Bajo capas de pintura descascarada y décadas de suciedad, las paredes interiores de la cúpula mostraban un patrón geométrico grabado directamente en el yeso. No era decorativo. Era demasiado preciso, demasiado regular, demasiado técnico para ser ornamental. Parecía un diagrama de circuito amplificado a escala arquitectónica. MK raspó cuidadosamente una sección de pintura y descubrió algo aún más perturbador. Bajo el yeso superficial había una capa de un material que no pudo identificar. Era metálico al tacto, pero no magnético. Tenía un brillo cobrizo, pero no era cobre. Formaba una red de líneas que seguían exactamente el patrón geométrico visible en la superficie. La cúpula, ese elemento supuestamente decorativo, contenía una estructura interna de metal conductor dispuesta en una configuración que MK, con su formación en arquitectura, pero no en ingeniería eléctrica, no podía comprender, pero sí reconocer. Era una antena. El arquitecto fotografió extensamente sus hallazgos y los incluyó en su informe preliminar. 48 horas después, fue retirado del proyecto sin explicación.
El informe preliminar desapareció de los archivos de la empresa. La demolición, que estaba programada para 3 meses después, fue adelantada a 2 semanas. Cuando MK intentó regresar al sitio para obtener más documentación, encontró que la cúpula ya había sido derribada y sus restos transportados a un destino no especificado. Esta historia habría muerto ahí, como tantas otras, si MK no hubiera guardado copias de sus fotografías en un disco duro personal que no entregó cuando fue despedido. Años después, cuando la comunidad de investigadores alternativos comenzó a examinar sistemáticamente los hospitales Kirkbride, estas fotografías emergieron en foros especializados. Mostraban exactamente lo que MK había descrito: un patrón geométrico que correspondía a los diagramas de antenas de cavidad resonante y restos de una red metálica que no debería existir en un edificio de 1874. Pero el hospital de Danville no era único. A medida que los investigadores comenzaron a examinar otros Kirkbrides, el mismo patrón emergió una y otra vez. El hospital de Traverse City, parcialmente preservado como desarrollo residencial, conservaba su cúpula original. Mediciones realizadas por visitantes con conocimientos técnicos revelaron que sus proporciones correspondían exactamente a las de una cavidad resonante, sintonizada a frecuencias específicas del espectro electromagnético. El hospital de Greystone, en Nueva Jersey, antes de su demolición en 2015, fue examinado por un equipo de ingenieros aficionados que encontraron cables de cobre empotrados en las paredes del edificio central, cables que no aparecían en ningún plano eléctrico y que no estaban conectados a ningún sistema conocido. La pregunta que surgió de estos descubrimientos era tan simple como perturbadora. ¿Qué estaban haciendo realmente estos hospitales? La historia oficial nos dice que los Kirkbrides eran instituciones de tratamiento moral. Este concepto, desarrollado a principios del siglo XIX, sostenía que los enfermos mentales podían ser curados mediante un ambiente ordenado, trabajo productivo y separación de las influencias negativas de la sociedad. Los edificios estaban diseñados para proporcionar este ambiente: luz, aire, orden geométrico, belleza arquitectónica. Todo era terapéutico, nos dicen, pero de una manera pasiva, ambiental, psicológica. Pero las evidencias físicas cuentan una historia diferente. Consideremos lo que sabemos sobre la arquitectura de estos hospitales. Las salas escalonadas, esa característica distintiva del diseño Kirkbride, creaban una configuración que maximizaba la exposición solar de cada habitación. Esta es la explicación oficial. Pero la misma configuración también crea algo que los arquitectos de la época no mencionaban en sus escritos públicos: un gradiente de frecuencia. Cada ala, al estar desplazada respecto a la anterior, resonaba a una frecuencia ligeramente diferente. El edificio completo funcionaba como un espectro, con cada sección sintonizada a una banda específica del rango de frecuencias naturales. Las torres centrales, que se elevaban muy por encima del resto de la estructura, tenían características que ningún propósito de ventilación requiere. Muchas de ellas tenían remates metálicos que fueron retirados durante las renovaciones del siglo XX. Algunas conservaban hasta hace poco agujas de cobre o bronce que los conservadores asumían eran para rayos decorativos. Pero la proporción de estas agujas respecto a la altura de las torres y la proporción de las torres respecto a la extensión del edificio correspondían a fórmulas que hoy reconoceríamos como cálculos de antena. Y luego estaban las cúpulas. Siempre las cúpulas. Los hospitales Kirkbride fueron construidos en una época en que las cúpulas eran elementos comunes en la arquitectura institucional. Capitolios estatales, tribunales, bibliotecas y, sí, hospitales. Todos incorporaban cúpulas como símbolos de autoridad y permanencia. Esta es la explicación convencional. Pero cuando examinas los planos originales de los Kirkbrides, encuentras algo extraño. Las especificaciones para las cúpulas eran extraordinariamente detalladas. No solo se especificaba el diámetro y la altura, sino también el grosor exacto de cada capa de material,
la curvatura precisa de cada sección y la composición específica del yeso que debía utilizarse. Para un elemento supuestamente decorativo, había un nivel de precisión técnica que resulta inexplicable. A menos que las cúpulas no fueran decorativas. A menos que tuvieran una función. En los archivos del Instituto Smithsoniano existe un documento que pocos han visto y que nunca ha sido exhibido públicamente. Es una carta fechada en 1867, escrita por el doctor Thomas Kirkbride a un colega en Inglaterra. En esta carta, Kirkbride discute sus teorías sobre lo que él llama la influencia etérica en la mente perturbada. Escribe sobre experimentos realizados en su hospital de Filadelfia, donde pacientes fueron expuestos a lo que describe como campos de resonancia armónica, generados mediante aparatos arquitectónicos de diseño especial. Afirma que estos experimentos produjeron mejoras notables en pacientes que no habían respondido a ningún otro tratamiento. La carta existe, está catalogada, pero cuando investigadores han solicitado acceso a ella, se les ha informado que el documento está en restauración y no disponible para consulta. Esta restauración lleva, según los registros, más de 15 años. Mientras tanto, los libros de historia continúan describiendo a Kirkbride como un reformador compasivo que creía en el poder curativo del buen diseño arquitectónico. No mencionan sus escritos sobre resonancia, no mencionan sus experimentos con campos etéricos, no mencionan la precisión técnica obsesiva de sus especificaciones de construcción. No mencionan nada que pudiera sugerir que estos hospitales eran algo más que edificios bonitos con buenas intenciones. Pero la evidencia arquitectónica no puede ser tan fácilmente ignorada. En 2018, un ingeniero eléctrico retirado que utiliza el seudónimo Electrum Seeker publicó en línea los resultados de un análisis que había realizado durante visitas a 6 hospitales Kirkbride parcialmente preservados. Había llevado consigo equipos de medición de campo electromagnético y había tomado lecturas en múltiples ubicaciones dentro de cada edificio. Sus hallazgos eran consistentes. En las áreas centrales de los edificios, particularmente bajo las cúpulas, los campos electromagnéticos mostraban patrones de resonancia que no podían ser explicados por ninguna fuente moderna de electricidad. Los patrones correspondían a frecuencias en el rango de 7 a 12 hercios, el rango de las ondas cerebrales asociadas con estados de relajación profunda y meditación. Electrum Seeker propuso una hipótesis que la comunidad científica oficial ha ignorado completamente. Los hospitales Kirkbride no solo estaban diseñados para proporcionar un ambiente agradable, estaban diseñados para generar campos de frecuencia específica que inducirían estados cerebrales terapéuticos en los pacientes. Eran, en esencia, máquinas de curación arquitectónica. Esta hipótesis explicaría muchas anomalías que la historia oficial no puede abordar. Explicaría por qué los hospitales Kirkbride mostraban tasas de curación notablemente más altas que cualquier institución psiquiátrica anterior o posterior. Los registros médicos de la época, antes de que fueran reinterpretados por historiadores modernos, documentaban casos de pacientes con décadas de enfermedad mental que se recuperaban completamente después de meses de tratamiento en un Kirkbride. Explicaría por qué los propios pacientes describían sensaciones de calma y claridad que experimentaban dentro de los edificios, pero que desaparecían cuando los abandonaban. Y explicaría por qué, cuando la psiquiatría se volvió hacia los tratamientos farmacológicos a mediados del siglo XX, los Kirkbrides fueron sistemáticamente cerrados y demolidos. No fueron cerrados porque fueran ineficaces. Fueron cerrados porque eran demasiado efectivos. Curaban pacientes sin necesidad de medicamentos patentables, sin dependencia de la industria farmacéutica, sin el control que los sistemas de salud modernos requieren. Pero estamos adelantando conclusiones. Por ahora, concentrémonos en la evidencia. Existe un patrón en la construcción de hospitales durante el siglo XIX que la arquitectura académica no puede explicar satisfactoriamente. Los hospitales de este periodo, no solo los Kirkbrides, sino también los grandes hospitales europeos construidos en la misma época, comparten características arquitectónicas
que no corresponden a ninguna necesidad médica reconocida por la ciencia de la época. Cúpulas, torres, proporciones matemáticamente precisas, orientaciones específicas respecto a los puntos cardinales, materiales conductores incrustados en las estructuras. La explicación oficial es que estas características eran moda arquitectónica, que los hospitales imitaban los templos griegos y las catedrales medievales por razones de prestigio institucional. Pero esta explicación no explica por qué los planos especificaban tolerancias de construcción de milímetros para elementos supuestamente decorativos. No explica por qué había redes de metal ocultas bajo el yeso. No explica por qué las proporciones de las cúpulas correspondían exactamente a fórmulas de resonancia que no serían formalizadas hasta décadas después. A menos que alguien ya conociera esas fórmulas, a menos que el conocimiento que pensamos que fue descubierto en el siglo XX ya existiera mucho antes y fuera utilizado por constructores que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Esto nos lleva a la pregunta central de nuestra investigación. Los hospitales del siglo XIX no fueron construidos por las civilizaciones que reclamaban haberlos edificado. Fueron heredados de algo anterior, algo que comprendía la relación entre arquitectura y frecuencia, algo que sabía cómo diseñar edificios que no solo albergaran pacientes, sino que los curaran activamente mediante tecnología integrada en la estructura misma. Y cuando esa tecnología amenazó con hacer obsoleto el modelo de medicina, basado en el control y el beneficio, fue deliberadamente desactivada, desmantelada y borrada de la memoria colectiva. Pero las piedras recuerdan. Los planos perdidos reaparecen. Los investigadores que se atreven a mirar encuentran lo que siempre estuvo ahí. Miremos ahora más de cerca esos hospitales que nos dijeron eran solo edificios. Examinemos las características que no pueden ser explicadas con las herramientas de la época. Preguntémonos qué civilización fue capaz de construir máquinas de curación del tamaño de palacios y por qué querían que olvidáramos que alguna vez existieron. ¿Estaban construyendo hospitales o estaban desenterrando templos de sanación de una era anterior? La respuesta, como veremos, cambiará para siempre la manera en que entiendes la medicina, la arquitectura y la historia misma. Detengámonos ahora en los detalles que la historia oficial considera irrelevantes. Esos detalles técnicos que los guías turísticos nunca mencionan, que los libros de arquitectura omiten y que solo emergen cuando alguien se toma la molestia de medir, de analizar, de preguntar lo que no se supone que debemos preguntar. Comencemos con las ventanas. Los hospitales Kirkbride eran famosos por sus ventanas, enormes, abundantes, diseñadas supuestamente para inundar las habitaciones de los pacientes con luz natural terapéutica. Esta es la narrativa aceptada. Pero cuando mides esas ventanas, cuando calculas sus proporciones exactas, cuando analizas la relación entre su altura y su anchura, encuentras algo que la teoría del diseño higiénico no puede explicar. En 2016, un grupo de investigadores aficionados que se hacían llamar The Asylum Project visitaron 14 hospitales Kirkbride abandonados a lo largo de la costa este estadounidense. Llevaban consigo equipos de medición láser de alta precisión, el tipo de herramientas que utilizan los topógrafos profesionales. Su objetivo inicial era crear modelos tridimensionales de los edificios antes de que fueran demolidos. Lo que descubrieron los desvió completamente de su propósito original. Las ventanas de los hospitales Kirkbride no tenían proporciones arbitrarias. Seguían una proporción matemática específica que los investigadores reconocieron inmediatamente. La proporción áurea, ese número irracional de 1,618 que aparece en la naturaleza, en el arte renacentista y en los cálculos de antenas de onda estacionaria. Cada ventana tenía una relación altura-anchura de exactamente 1,618 a 1, con una tolerancia de error inferior al 0,5%. Esta precisión es significativa. No estamos hablando de proporciones aproximadas que podrían surgir por casualidad
o por intuición estética. Estamos hablando de precisión milimétrica, el tipo de precisión que requiere instrumentos de medición avanzados y un conocimiento matemático específico. Los constructores del siglo XIX, según la historia oficial, trabajaban con reglas de carpintero y plomadas. No tenían láseres, no tenían computadoras. Y, sin embargo, lograron tolerancias que desafían las capacidades de la tecnología que supuestamente poseían. Pero las ventanas eran solo el comienzo. The Asylum Project descubrió que cada hospital Kirkbride que visitaron estaba orientado según un patrón que no correspondía a la máxima exposición solar, como afirmaban los textos arquitectónicos. Las fachadas principales estaban orientadas a ángulos específicos que variaban según la latitud del edificio. Cuando los investigadores calcularon estos ángulos, encontraron que cada hospital estaba alineado con el norte magnético de la época de su construcción, no con el norte geográfico. Esta distinción es crucial. El norte magnético y el norte geográfico no son el mismo punto. El norte magnético se desplaza con el tiempo debido a los cambios en el campo magnético terrestre. En el siglo XIX, la diferencia entre ambos nortes, lo que los navegantes llaman declinación magnética, variaba significativamente según la ubicación. Los constructores de los Kirkbrides no solo conocían esta diferencia, sino que la incorporaron en sus diseños. Cada hospital estaba calibrado para su ubicación magnética específica. ¿Por qué importaría la orientación magnética para un hospital? La medicina convencional de la época no tenía ninguna teoría que conectara el magnetismo terrestre con la salud mental. Los textos médicos del siglo XIX, que discutían el tratamiento moral, no mencionaban nada sobre campos magnéticos ni orientación geográfica. Sin embargo, los constructores claramente consideraban esta orientación esencial, lo suficiente como para calcularla individualmente para cada edificio. La respuesta, como veremos, tiene que ver con la resonancia. Los campos magnéticos terrestres fluctúan a frecuencias específicas. Un edificio orientado correctamente respecto al campo magnético puede actuar como una antena receptora de estas frecuencias. Un edificio orientado incorrectamente permanece sordo a ellas. Alguien sabía esto cuando diseñó los Kirkbrides. Alguien que, según la historia oficial, no debería haber tenido este conocimiento. Profundicemos ahora en los materiales de construcción. Los informes de demolición de varios hospitales Kirkbride, documentos técnicos que rara vez son examinados por historiadores, pero que investigadores independientes han obtenido mediante solicitudes de información pública, revelan anomalías en la composición de los materiales estructurales. El ladrillo utilizado en estos hospitales no era ladrillo ordinario. En el informe de demolición del Greystone Park Psychiatric Hospital de Nueva Jersey, fechado en 2015, los ingenieros encargados de la destrucción documentaron su sorpresa ante la resistencia del material. Los ladrillos del edificio central tenían una densidad significativamente mayor que la del ladrillo estándar del siglo XIX. Contenían trazas de materiales que los análisis químicos identificaron como óxidos metálicos, específicamente óxido de hierro en proporciones que no corresponden a ninguna técnica de fabricación de ladrillos conocida de la época. El óxido de hierro, cuando se incorpora a materiales de construcción en proporciones específicas, altera las propiedades electromagnéticas del material resultante. Puede hacer que un muro de ladrillo actúe como un conductor parcial, canalizando campos electromagnéticos de maneras predecibles. Esta es física básica, conocida por cualquier ingeniero de telecomunicaciones. Lo que no es básico es encontrar esta composición en ladrillos supuestamente fabricados 50 años antes de que la humanidad comprendiera oficialmente las propiedades electromagnéticas de los materiales. Los ingenieros de demolición no investigaron más a fondo. Su trabajo era destruir, no analizar. Pero sus observaciones quedaron registradas en documentos técnicos que nadie pensó en clasificar, porque nadie anticipó que alguien los leería buscando anomalías. Examinemos ahora las fotografías. Existe un archivo fotográfico que pocos conocen, conservado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos,
bajo la clasificación de fotografía arquitectónica del siglo XIX. Entre las miles de imágenes catalogadas hay una serie de fotografías tomadas durante la construcción de varios hospitales Kirkbride entre 1860 y 1880. Estas fotografías fueron donadas por los archivos de una firma de arquitectura que quebró a principios del siglo XX y fueron catalogadas sin examen detallado junto con miles de otras imágenes de la época. En 2019, un investigador independiente que trabajaba en un proyecto de digitalización de estos archivos notó algo peculiar en varias de las fotografías de construcción. Las imágenes mostraban obreros trabajando en los edificios, pero la naturaleza de su trabajo no correspondía a la construcción convencional. No estaban levantando muros ni colocando ladrillos. Estaban instalando algo. En una fotografía del Hospital de Buffalo, tomada según su datación alrededor de 1872, pueden verse obreros en la cúpula central manipulando lo que parecen ser bobinas de alambre de gran tamaño. Los hombres están enrollando este alambre alrededor de un marco circular que parece estar empotrado en la estructura de la cúpula. El alambre brilla con el reflejo característico del cobre. No hay ninguna razón funcional para que un edificio de 1872 tuviera bobinas de cobre instaladas en su cúpula. No había electricidad en estos edificios. No había sistemas de comunicación que requirieran antenas. No había, según la tecnología oficial de la época, ningún propósito para este equipamiento. Otra fotografía, esta del Hospital de Útica, muestra a un grupo de trabajadores descendiendo a lo que parece ser un pozo en el centro del edificio principal. El pozo es profundo. Los hombres necesitan cuerdas para bajar. Lo que resulta significativo es lo que están bajando con ellos. Cilindros metálicos de gran tamaño, demasiado regulares para ser depósitos de agua, demasiado pesados para ser transportados fácilmente. La fotografía está ligeramente borrosa por el movimiento, pero los cilindros parecen tener acabados pulidos y lo que podrían ser conexiones o puertos en sus superficies. Estas fotografías existen. Están catalogadas. Cualquiera con acceso a la biblioteca del Congreso puede solicitarlas. Y sin embargo, no aparecen en ningún libro de historia de la arquitectura hospitalaria. No son citadas en ningún estudio académico sobre los hospitales Kirkbride. No son mencionadas en ningún documental sobre la historia de la psiquiatría. Han sido ignoradas tan completamente que su existencia equivale a una no existencia. Pero hay más evidencia documental que ha sobrevivido al olvido sistemático. En los archivos de la American Psychiatric Association, que custodia los documentos históricos de la psiquiatría estadounidense, existe una colección de correspondencia privada entre superintendentes de hospitales Kirkbride durante el período de 1870 a 1890. Esta correspondencia, considerada rutina administrativa y por lo tanto no clasificada como sensible, contiene pasajes que contradicen fundamentalmente la narrativa oficial sobre cómo funcionaban estos hospitales. En una carta fechada en marzo de 1878, el superintendente del hospital de Harrisburg escribe a su colega en Trenton sobre lo que él llama los procedimientos de activación matutina. Describe un protocolo donde, cada amanecer, un técnico especializado subía a la torre central del hospital para realizar ajustes de sintonización en un aparato resonador instalado en la cúpula. Solo después de que estos ajustes eran completados, los pacientes eran permitidos salir de sus habitaciones a las áreas comunes del edificio. El superintendente menciona que en días donde el aparato no podía ser sintonizado correctamente debido a perturbaciones atmosféricas, los pacientes mostraban mayor agitación y los tratamientos eran menos efectivos. Esta carta describe un protocolo tecnológico, no un procedimiento médico convencional. Describe un aparato que debía ser calibrado diariamente. Describe una correlación directa entre el funcionamiento de este aparato y el estado de los pacientes. Y describe algo que oficialmente no existía en hospitales de la época.
un técnico especializado cuya función era operar equipamiento en la cúpula del edificio. Otra carta, de 1883, es aún más explícita. El superintendente del hospital de Athens, Ohio, escribe sobre dificultades para obtener repuestos para lo que él denomina el sistema de frecuencia terapéutica. Se queja de que el único proveedor autorizado de estos componentes, una compañía en Nueva York cuyo nombre ha sido tachado en el documento, ha aumentado sus precios de manera exorbitante y amenaza con descontinuar la producción. El superintendente expresa su preocupación de que sin estos componentes, la eficacia del establecimiento quedará severamente comprometida. ¿Qué componentes? ¿Qué sistema de frecuencia terapéutica? La historia oficial no reconoce la existencia de ninguna tecnología de este tipo en hospitales del siglo XIX. Los tratamientos documentados incluían hidroterapia, terapia ocupacional y descanso. No incluían sistemas tecnológicos que requirieran repuestos especializados de proveedores específicos. Y sin embargo, ahí está la evidencia, escrita de puño y letra por los propios administradores de estos hospitales, describiendo una realidad completamente diferente a la que los libros de historia nos presentan. Consideremos ahora el anacronismo fundamental que estas evidencias revelan. En 1880, la humanidad supuestamente no comprendía la relación entre frecuencia electromagnética y fisiología humana. Los experimentos de Heinrich Hertz, que demostraron la existencia de las ondas electromagnéticas, no serían publicados hasta 1888. Nikola Tesla no patentaría su sistema de corriente alterna hasta 1888. Guglielmo Marconi no transmitiría su primera señal de radio hasta 1895. Según la cronología oficial del progreso científico, la tecnología necesaria para crear sistemas de frecuencia terapéutica simplemente no existía en el período cuando estos hospitales fueron construidos y operados. Y, sin embargo, las cartas hablan de aparatos resonadores. Las fotografías muestran bobinas de cobre siendo instaladas en cúpulas. Los análisis de materiales revelan ladrillos con propiedades electromagnéticas específicas. Las mediciones muestran orientaciones magnéticas calibradas individualmente para cada edificio. Todo esto requiere un conocimiento que, oficialmente, no existía. Hay dos posibles explicaciones para este anacronismo. La primera es que la historia oficial de la ciencia está equivocada, que el conocimiento sobre electromagnetismo y resonancia existía mucho antes de lo que los libros de texto afirman, pero fue suprimido o atribuido a figuras posteriores para mantener una narrativa de progreso lineal. Hay evidencias que apoyan esta posibilidad. Los escritos de Michael Faraday sobre campos electromagnéticos datan de la década de 1830, décadas antes de la construcción de los primeros Kirkbrides. Los experimentos de Luigi Galvani sobre bioelectricidad son de finales del siglo XVIII. El conocimiento existía, aunque quizás no en los círculos que la historia oficial reconoce. La segunda explicación es más radical. Es la posibilidad de que estos hospitales no fueran diseñados por la civilización que oficialmente los construyó, que fueran estructuras heredadas, como las catedrales y los edificios gubernamentales que examinamos en investigaciones anteriores, reclamadas y adaptadas por los administradores del siglo XIX que comprendían parcialmente su función, pero no su origen. Que los superintendentes que escribían sobre aparatos resonadores y sistemas de frecuencia no hubieran inventado esta tecnología, sino que la hubieran encontrado ya instalada y simplemente aprendido a operarla sin comprender completamente cómo funcionaba. Esta segunda explicación explicaría por qué la correspondencia habla de dificultades para obtener repuestos. Si la tecnología hubiera sido desarrollada por la propia civilización que operaba los hospitales, habría ingenieros capaces de fabricar nuevos componentes. Pero si la tecnología había sido heredada de una fuente anterior, los operadores estarían limitados a mantener lo que existía, dependientes de un suministro menguante de piezas originales que eventualmente se agotaría. Y de hecho,
esto es exactamente lo que sucedió. Para finales del siglo XIX, los hospitales Kirkbride comenzaron a reportar disminuciones en su efectividad terapéutica. Los registros médicos muestran que las tasas de curación, que habían sido notablemente altas en las décadas de 1860 y 70, cayeron significativamente en las décadas de 1890 y 1900. Los historiadores de la psiquiatría atribuyen esta caída al hacinamiento, a la falta de financiación, al cambio en los criterios diagnósticos. Pero hay otra explicación. Los sistemas que hacían funcionar realmente estos hospitales estaban fallando y nadie sabía cómo repararlos. Examinemos ahora cómo la academia ha respondido a estas evidencias. La respuesta ha sido, consistentemente, el silencio o el ridículo. Cuando The Asylum Project intentó publicar sus hallazgos sobre las proporciones áureas y las orientaciones magnéticas en una revista de historia de la arquitectura, su artículo fue rechazado sin revisión por pares. El editor respondió que el tema era pseudociencia arquitectónica, que no merecía consideración seria. Cuando solicitaron que al menos se revisaran sus mediciones, que eran datos objetivos obtenidos con equipos profesionales, no recibieron respuesta. Cuando investigadores independientes han presentado las fotografías de la Biblioteca del Congreso a historiadores de la medicina, la respuesta típica ha sido que las imágenes están mal interpretadas. Los hombres con bobinas de cobre estaban, dicen, instalando sistemas de pararrayos. Los cilindros metálicos eran tanques de agua para sistemas de calefacción. Cada anomalía tiene una explicación conveniente que no resiste el escrutinio, pero que permite cerrar la conversación sin admitir que algo extraño está sucediendo. En 2020, un profesor asociado de Historia de la Medicina en una universidad del Medio Oeste estadounidense expresó interés en investigar las cartas de los superintendentes Kirkbride que mencionaban sistemas de frecuencia terapéutica. Solicitó acceso a los archivos originales en la American Psychiatric Association. 2 semanas después de su solicitud, fue informado de que los documentos habían sido transferidos a una colección privada, como parte de un acuerdo de donación, y ya no estaban disponibles para investigación académica. El nombre del donante y la ubicación de la nueva colección son confidenciales. Este patrón de obstrucción no es accidental, no es negligencia burocrática. Es un sistema diseñado para prevenir exactamente el tipo de investigación que podría revelar lo que estos hospitales realmente eran. Pero la evidencia más difícil de explicar no está en archivos ni en fotografías. Está en los propios edificios. En aquellos pocos Kirkbrides que han sobrevivido hasta hoy. El Trans-Allegheny Lunatic Asylum en Weston, Virginia Occidental, es uno de los hospitales Kirkbride mejor preservados del mundo. Hoy funciona como atracción turística, ofreciendo recorridos históricos y eventos nocturnos de temática paranormal. Los guías hablan de fantasmas y de la historia sombría de los tratamientos psiquiátricos del pasado. Lo que no mencionan son las características arquitectónicas que ningún tour oficial señala. En el sótano del edificio central, hay una sala que no aparece en los planos originales registrados en los archivos estatales. Esta sala, descubierta durante renovaciones en 1997, tiene paredes cubiertas con un revestimiento de plomo y cobre entrelazados. El suelo es de un material cerámico no identificado, que no coincide con ningún tipo de baldosa utilizado en construcciones del siglo XIX. En el centro de la sala hay una depresión circular, como una piscina vacía, con canalizaciones que conducen hacia abajo a profundidades que nunca han sido exploradas. Los administradores actuales del edificio han sellado esta sala y la han excluido de todos los tours. Cuando se les pregunta sobre ella, afirman que es una cisterna de agua que presenta riesgos estructurales. Pero las cisternas de agua no tienen revestimientos de plomo y cobre. Las cisternas de agua no tienen canalizaciones que descienden a profundidades desconocidas. Las cisternas de agua no están ubicadas directamente debajo de la cúpula central del edificio. Esta sala, sea lo que sea, fue diseñada para algo.
Fue construida con materiales específicos para un propósito específico. Y ese propósito ha sido deliberadamente ocultado de la historia oficial y del público contemporáneo. Lo mismo sucede en otros Kirkbride supervivientes. En el Richardson Olmsted Campus de Buffalo, convertido ahora en hotel de lujo, hay secciones del edificio original que permanecen cerradas al público sin explicación. En el Traverse City State Hospital, ahora un desarrollo residencial, hay residentes que reportan anomalías electromagnéticas en sus apartamentos que ningún electricista puede explicar. En cada caso, las autoridades responsables minimizan, ignoran o activamente ocultan las características que no encajan con la narrativa oficial. La pregunta que debemos hacernos no es si estas anomalías existen. Las mediciones son reales, las fotografías son reales, los documentos son reales, los edificios son reales. La pregunta es ¿por qué la academia, que supuestamente busca la verdad, está tan determinada a no ver lo que está directamente frente a sus ojos? La respuesta, como exploraremos en la siguiente parte de nuestra investigación, tiene que ver con lo que estos hospitales representan. Una amenaza existencial para la industria médica moderna y para las estructuras de poder que dependen de mantener a la humanidad enferma, dependiente y olvidadiza de que alguna vez existió otra manera de sanar. Hasta ahora hemos examinado anomalías arquitectónicas y evidencias documentales con la frialdad del análisis científico. Hemos presentado mediciones, fotografías y correspondencia histórica. Hemos mantenido la distancia del investigador objetivo que simplemente señala lo que encuentra sin extraer conclusiones prematuras. Pero hay un momento en toda investigación donde la acumulación de evidencias deja de permitir la neutralidad. Un momento donde el patrón que emerge es tan claro, tan consistente, tan deliberadamente oculto, que ignorar sus implicaciones se convierte en complicidad con el encubrimiento. Este es ese momento. Lo que vamos a discutir ahora no es cómodo, no permite el refugio del escepticismo académico ni la comodidad de la explicación convencional. Lo que vamos a discutir implica que instituciones que creemos dedicadas a nuestra salud han operado durante más de un siglo para mantenernos enfermos. Que conocimientos que podrían liberar a la humanidad del sufrimiento han sido deliberadamente suprimidos. Que los hospitales que llamamos obsoletos eran en realidad más avanzados que cualquier instalación médica que exista hoy. Comencemos por la función real de estos edificios. Los hospitales Kirkbride no eran instituciones de tratamiento moral, no eran simplemente edificios bonitos diseñados para proporcionar un ambiente agradable a los enfermos mentales. Eran máquinas. Máquinas de resonancia biológica construidas para alinear la frecuencia electromagnética del cuerpo humano con las frecuencias naturales del planeta, corrigiendo así los desequilibrios que se manifestaban como enfermedad mental, enfermedad física y todo el espectro de padecimientos que hoy tratamos con químicos sintéticos. Esta afirmación suena extraordinaria, pero consideremos lo que la ciencia moderna ha redescubierto en las últimas décadas, conocimiento que fue suprimido durante más de un siglo y que ahora reemerge lentamente en los márgenes de la investigación médica oficial. En 1952, el físico alemán Winfried Otto Schumann publicó sus cálculos sobre las resonancias electromagnéticas de la cavidad formada entre la superficie terrestre y la ionosfera. Estas resonancias, conocidas hoy como resonancias Schumann, ocurren a frecuencias específicas, siendo la fundamental de aproximadamente 7.8 hercios. Lo que Schumann no publicó, pero que investigadores posteriores han documentado, es que esta frecuencia corresponde exactamente a la frecuencia dominante de las ondas cerebrales humanas en estados de relajación profunda y meditación. Esta correspondencia no es coincidencia. El cerebro humano evolucionó durante millones de años en un ambiente electromagnético dominado por las resonancias Schumann.
Nuestros ritmos cerebrales están literalmente sintonizados con los ritmos del planeta. Cuando esta sintonización se interrumpe, cuando vivimos en ambientes electromagnéticamente contaminados por frecuencias artificiales, el cerebro pierde su ancla natural. Los ritmos se desorganizan, los estados patológicos emergen. La medicina moderna trata estos estados con medicamentos que alteran la química cerebral. Es un enfoque que trata los síntomas sin abordar la causa subyacente. Es también un enfoque extraordinariamente rentable para las industrias farmacéuticas que venden estos medicamentos. Un paciente curado es un cliente perdido. Un paciente medicado de por vida es una fuente de ingresos perpetua. Pero existe otro enfoque. Un enfoque que no requiere medicamentos. Un enfoque que corrige el problema restaurando la sintonización natural del cerebro con las frecuencias planetarias. Este enfoque requiere tecnología, pero no tecnología farmacéutica. Requiere arquitectura. Los hospitales Kirkbride eran esta arquitectura. Examinemos cómo funcionaban, basándonos en la evidencia que hemos documentado y en los principios de física que la ciencia moderna ha redescubierto. La cúpula central de cada hospital funcionaba como una antena receptora. Su geometría, calibrada según la proporción áurea y construida con materiales que contenían óxidos metálicos, captaba la resonancia Schumann del ambiente y las concentraba en el interior del edificio. Las bobinas de cobre que las fotografías muestran siendo instaladas servían para amplificar esta señal y distribuirla a través de la estructura. Las alas escalonadas del diseño Kirkbride no eran simplemente para maximizar la luz solar. Cada ala estaba sintonizada a una frecuencia armónica diferente de la resonancia fundamental. Los pacientes eran asignados a diferentes alas según su condición específica, colocándolos en el campo de frecuencia más apropiado para su tratamiento. Las habitaciones individuales, con sus ventanas de proporciones áureas, actuaban como cavidades resonantes secundarias que refinaban la frecuencia para cada paciente. El sistema de torres y agujas metálicas que coronaba estos edificios funcionaba como una antena de transmisión inversa. No solo recibía las frecuencias naturales del ambiente, sino que también podía proyectar frecuencias específicas generadas internamente. Los técnicos que las cartas de los superintendentes mencionaban, aquellos que subían cada mañana a realizar ajustes de sintonización, estaban calibrando este sistema de transmisión para las condiciones atmosféricas del día. Y bajo los edificios, en sótanos y cámaras que nunca aparecieron en los planos públicos, había algo más: los generadores. En 2014, durante la demolición parcial del hospital abandonado de Bayberry en Filadelfia, los trabajadores encontraron una cámara subterránea que no correspondía a ningún registro arquitectónico. La cámara contenía los restos de una maquinaria que ningún ingeniero presente pudo identificar. Había cilindros de vidrio del tamaño de barriles, algunos todavía intactos, que contenían residuos de lo que los análisis posteriores identificaron como mercurio y sales de bario. Había estructuras de cobre en forma de espiral que parecían bobinas, pero de un diseño que no correspondía a ningún motor o generador conocido. Y había canalizaciones que conectaban esta cámara con puntos específicos de la estructura superior del edificio, exactamente debajo de las ubicaciones donde las cúpulas y torres habían estado antes de su demolición décadas atrás. Las fotografías de este hallazgo circularon brevemente en foros de investigación antes de desaparecer. Los restos fueron removidos del sitio en camiones sin identificación visible. Los trabajadores que habían hecho el descubrimiento fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad como condición para recibir su pago final. El terreno fue rellenado con hormigón, y el proyecto de desarrollo que había motivado la demolición fue misteriosamente cancelado. Pero las fotografías que sobreviven muestran suficiente para reconstruir la función de esta máquina. Los cilindros de mercurio y bario corresponden a los componentes de lo que los investigadores de energía libre llaman un generador de éter, un dispositivo teórico que supuestamente puede extraer energía del campo electromagnético ambiental.
Las bobinas de cobre en espiral son consistentes con los diseños que Nikola Tesla patentó décadas después para sus generadores de alta frecuencia. Las canalizaciones que conectaban la cámara con las cúpulas habrían transportado esta energía al sistema de transmisión del edificio. Los hospitales Kirkbride no solo recibían frecuencias naturales, las amplificaban, las refinaban, las proyectaban. Eran estaciones de transmisión de frecuencias terapéuticas, alimentadas por energía extraída del propio campo electromagnético de la Tierra. Esta tecnología, si funcionara como la evidencia sugiere, haría obsoleta no solo la industria farmacéutica psiquiátrica, sino potencialmente toda la industria farmacéutica. Si los desequilibrios de frecuencia subyacen a la enfermedad mental, ¿por qué no subyacerían también a la enfermedad física? Si la arquitectura puede corregir estos desequilibrios sin medicamentos, ¿qué necesidad habría de hospitales llenos de pacientes consumiendo fármacos patentados? Y aquí llegamos al corazón del encubrimiento. El período entre 1880 y 1930 fue testigo de una transformación fundamental en la medicina occidental. Fue el período en que la medicina pasó de ser un arte practicado por curanderos locales con conocimientos tradicionales a ser una industria controlada por corporaciones con patentes farmacéuticas. Fue el período en que la Asociación Médica Americana consolidó su control sobre la educación médica, cerrando escuelas que enseñaban métodos no farmacológicos y estableciendo estándares que privilegiaban los tratamientos químicos sobre cualquier alternativa. Fue el período en que los Rockefeller, cuya fortuna provenía del petróleo, invirtieron masivamente en la industria farmacéutica, que convenientemente dependía de derivados petroquímicos para sus productos. Y fue exactamente el período en que los hospitales Kirkbride dejaron de funcionar efectivamente y comenzaron su largo declive hacia el abandono. Esta coincidencia temporal no es accidental. En los archivos de la Fundación Rockefeller, que son parcialmente accesibles al público, existen documentos de principios del siglo XX que delinean una estrategia explícita para transformar la medicina estadounidense. Estos documentos hablan de financiar escuelas médicas que enseñen métodos alopáticos basados en medicamentos. Hablan de desacreditar prácticas alternativas como charlatanería. Hablan de establecer estándares regulatorios que solo los laboratorios farmacéuticos grandes pudieran cumplir, eliminando así la competencia. Lo que estos documentos no mencionan explícitamente, pero que se infiere de sus omisiones, es qué sucedería con las tecnologías de curación que no dependían de medicamentos patentables. No había necesidad de escribirlo. La estrategia era obvia. Estas tecnologías serían marginadas, desacreditadas y eventualmente olvidadas. Los hospitales Kirkbride eran exactamente el tipo de tecnología que este programa debía eliminar. Curaban pacientes sin medicamentos, funcionaban con energía gratuita, no generaban ingresos recurrentes de pacientes dependientes. Desde la perspectiva de quienes buscaban monopolizar la medicina, eran una amenaza existencial. Y así comenzó el desmantelamiento sistemático. El primer paso fue cortar el suministro de componentes. Las cartas de los superintendentes que mencionamos anteriormente documentan este proceso. Para la década de 1890, los repuestos para los sistemas de frecuencia terapéutica se habían vuelto primero caros y luego imposibles de obtener. Los proveedores originales habían cerrado o habían sido adquiridos por entidades que discontinuaron esas líneas de producción. Los técnicos que sabían operar y mantener los sistemas envejecían sin que se formaran reemplazos. El segundo paso fue cambiar la narrativa médica. Los nuevos psiquiatras, formados en escuelas financiadas por los intereses farmacéuticos, llegaban a los hospitales con teorías que no incluían ninguna mención de frecuencias ni resonancias. Para ellos, la enfermedad mental era un desorden químico que debía tratarse con sustancias químicas. Las cúpulas y torres eran decoraciones anticuadas. Los aparatos de sintonización eran supersticiones de una era precientífica. En una generación, el conocimiento operativo se perdió.
El tercer paso fue la destrucción física. Para mediados del siglo XX, los hospitales Kirkbride eran considerados obsoletos. Sus edificios enormes eran caros de mantener. Sus métodos eran vistos como reliquias de una era menos iluminada. Uno tras otro fueron cerrados. Y una vez cerrados, fueron demolidos con una urgencia que resulta sospechosa. Entre 1950 y 2020, más de 50 hospitales Kirkbride fueron demolidos en Estados Unidos. En muchos casos, la demolición ocurrió a pesar de protestas de preservacionistas que querían salvar los edificios como monumentos históricos. En algunos casos, los edificios fueron demolidos incluso cuando había planes viables para convertirlos en otros usos. Las cúpulas y torres fueron sistemáticamente derribadas primero, antes que cualquier otra parte de los edificios. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué demoler edificios que podrían haber sido reutilizados? ¿Por qué destruir específicamente las cúpulas antes que nada? La respuesta es que no estaban simplemente demoliendo edificios. Estaban destruyendo evidencia. Estaban eliminando la posibilidad de que alguien pudiera examinar estas estructuras con instrumentos modernos y descubrir lo que realmente eran. Estaban asegurándose de que la tecnología de curación por frecuencia permaneciera enterrada, literal y figurativamente. Y no fue solo en Estados Unidos. El mismo patrón de construcción, declive y destrucción se repitió en Europa. Los grandes hospitales del siglo XIX, con sus cúpulas y torres características, fueron construidos en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Estos hospitales también mostraron tasas de curación notablemente altas durante sus primeras décadas de operación. Estos hospitales también declinaron misteriosamente a finales del siglo XIX. Y estos hospitales también fueron demolidos sistemáticamente durante el siglo XX, a menudo bajo pretextos de renovación urbana que no justificaban la destrucción de edificios históricos monumentales. En Alemania, el Hospital Psiquiátrico de Ilmenau, construido en 1842, con una cúpula central que los historiadores locales describían como de proporciones excepcionales, fue demolido en 1940 bajo el régimen nazi. Los documentos oficiales afirman que el edificio fue destruido por razones de higiene racial, como parte del programa de eliminación de enfermos mentales. Pero testigos presenciales que sobrevivieron reportaron que antes de la demolición, equipos especiales del gobierno retiraron maquinaria del sótano del edificio y la transportaron en camiones hacia un destino desconocido. Estos testigos fueron sistemáticamente desacreditados como poco fiables. En Gran Bretaña, el hospital de Colney Hatch, uno de los más grandes de Europa, con más de 3.000 pacientes en su apogeo, fue cerrado en 1993 y parcialmente demolido. Durante la demolición, trabajadores reportaron haber encontrado cámaras subterráneas con equipamiento no identificado que fue removido por contratistas que no pertenecían a la empresa de demolición principal. Las fotografías que algunos trabajadores intentaron tomar fueron confiscadas. Los que insistieron en hablar públicamente sobre lo que habían visto fueron despedidos por causas disciplinarias no especificadas. El patrón es demasiado consistente para ser coincidencia. En 3 continentes, durante más de un siglo, el mismo tipo de edificios fue construido, operado, degradado y destruido siguiendo la misma secuencia. Y en cada caso, los elementos más anómalos de estos edificios, las cúpulas, las cámaras subterráneas, los sistemas metálicos incrustados, fueron específicamente eliminados o sellados. Consideremos ahora lo que esto significa para nuestra comprensión de la medicina moderna. Lo que llamamos progreso médico no fue un avance lineal desde la ignorancia hacia el conocimiento. Fue una sustitución. Una tecnología de curación basada en frecuencias naturales, arquitectura resonante y energía gratuita fue deliberadamente reemplazada por una tecnología de tratamiento basada en químicos patentados, dependencia perpetua y beneficios corporativos. No fue que la medicina de frecuencias no funcionara, fue que funcionaba demasiado bien.
Un paciente curado mediante resonancia arquitectónica no necesitaba medicamentos. No generaba ingresos para laboratorios farmacéuticos. No requería consultas continuas con especialistas. Simplemente sanaba y se iba. Desde la perspectiva del beneficio empresarial, era el peor tipo de paciente posible. La medicina de frecuencias tenía que desaparecer. Y desapareció. Pero no completamente. En los márgenes de la investigación médica oficial, en laboratorios independientes y clínicas que operan fuera del sistema regulatorio convencional, la medicina de frecuencias ha sobrevivido. Los dispositivos de estimulación magnética transcraneal utilizan principios que habrían sido familiares para los operadores de los hospitales Kirkbride. La terapia de luz, que utiliza frecuencias específicas del espectro electromagnético para tratar trastornos del estado de ánimo, es un eco empobrecido de las tecnologías que alguna vez llenaban las cúpulas de estos hospitales. Incluso la meditación guiada con frecuencias binaurales, popular hoy en aplicaciones de bienestar, trabaja con los mismos principios de resonancia cerebral que la arquitectura Kirkbride aprovechaba. Estos tratamientos funcionan. Los estudios lo demuestran. Y sin embargo, permanecen marginales, desacreditados por la medicina oficial, sin cobertura de seguros médicos, relegados al ámbito de lo alternativo y lo sospechoso. ¿Por qué? Porque si estos tratamientos fueran reconocidos como válidos, surgirían preguntas incómodas. ¿Por qué no se investigan más? ¿Por qué no se desarrollan? ¿Por qué existen edificios antiguos diseñados para proporcionarlos a gran escala que fueron sistemáticamente destruidos? Estas preguntas conducen a respuestas que amenazan billones de dólares en beneficios anuales, que amenazan las carreras de millones de profesionales médicos formados en paradigmas farmacéuticos, que amenazan la legitimidad de instituciones regulatorias que han pasado un siglo suprimiendo alternativas. El encubrimiento de los hospitales de frecuencia no fue un evento único del pasado. Es un proceso continuo que opera ahora mismo. Cada vez que un investigador independiente intenta publicar sobre medicina de frecuencias, encuentra obstáculos. Cada vez que un médico intenta incorporar estos métodos en su práctica, arriesga su licencia. Cada vez que alguien sugiere que la arquitectura puede curar, es ridiculizado como charlatán. El sistema que destruyó los hospitales Kirkbride sigue funcionando, sigue protegiendo sus intereses, sigue asegurándose de que no descubramos lo que nos fue robado. Pero hay grietas en el muro. Hay investigadores que persisten a pesar de las presiones. Hay archivos que sobreviven a pesar de los intentos de destruirlos. Hay edificios que escaparon a la demolición y conservan sus secretos para quien sepa buscarlos. Y hay una pregunta que no puede ser silenciada una vez que se pronuncia. Si la medicina de frecuencias era fraudulenta, ¿por qué tanto esfuerzo en suprimirla? Si los hospitales Kirkbride eran simplemente edificios bonitos sin función especial, ¿por qué destruir específicamente sus cúpulas? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué tanto miedo de que alguien mire? El miedo es la prueba. El encubrimiento es la confesión. Lo que enterraron bajo hormigón y silencio era real. Y si fue real una vez, puede ser real otra vez. Esta es la verdad que no quieren que descubras. No que existió una medicina de frecuencias en el pasado, sino que todavía podría existir en el futuro. Que los principios que hacían funcionar esos hospitales no han sido refutados, solo suprimidos. Que la arquitectura de curación podría construirse hoy, si alguien tuviera el conocimiento y el valor para hacerlo. Y quizás, en algún lugar, alguien ya lo está haciendo. Hemos viajado desde los pasillos abandonados de Danville hasta las cámaras selladas de Bayberry. Hemos examinado fotografías que muestran bobinas de cobre siendo instaladas en cúpulas. Hemos leído cartas de superintendentes que describían aparatos resonadores y sistemas de frecuencia terapéutica. Hemos documentado un patrón de construcción, declive y destrucción que se extiende por más de un siglo y abarca 3 continentes. Pero hasta ahora hemos tratado los hospitales Kirkbride como un fenómeno aislado,
como una anomalía específica de la historia de la psiquiatría estadounidense. Es hora de ampliar la mirada. Es hora de ver el patrón completo. Despliega un mapa del mundo en tu mente. No el mapa político que conoces, con sus fronteras arbitrarias y sus nombres modernos. Despliega un mapa arquitectónico, un mapa que muestre dónde se construyeron ciertos tipos de edificios durante el siglo XIX. Marca cada hospital con cúpulas y torres de proporciones específicas. Marca cada sanatorio con orientaciones magnéticas calibradas. Marca cada balneario con cámaras subterráneas inexplicables. Marca cada institución de salud que fue construida con una grandeza que excedía cualquier necesidad funcional aparente. Ahora observa el mapa. Lo que ves no es una colección de puntos aleatorios. Lo que ves es una red. Una red que cubre Europa desde los Urales hasta el Atlántico. Una red que cruza el océano hacia las Américas. Una red que se extiende por Australia, por Sudáfrica, por las colonias del Imperio Británico en la India. Una red global de instalaciones de curación construidas según principios idénticos, en el mismo periodo histórico, por civilizaciones que oficialmente no tenían ninguna conexión entre sí. Los hospitales Kirkbride de Estados Unidos eran solo un fragmento de esta red. En Gran Bretaña, los County Asylums seguían diseños casi idénticos. En Francia, los asilos departamentales incorporaban las mismas cúpulas y torres. En Alemania, los Heilanstalten tenían las mismas proporciones arquitectónicas. En el Imperio Austrohúngaro, los hospitales de Viena, Praga y Budapest compartían características que ningún intercambio cultural documentado puede explicar. Y no eran solo hospitales psiquiátricos. Los sanatorios para tuberculosis del siglo XIX, esas instituciones que supuestamente trataban la enfermedad pulmonar mediante aire fresco y reposo, también seguían patrones arquitectónicos que desafían la explicación convencional. El famoso sanatorio de Davos, en Suiza, que inspiró a Thomas Mann para escribir La montaña mágica, tenía galerías orientadas a ángulos precisos que no correspondían a la máxima exposición solar. El sanatorio de Saranac Lake, en Nueva York, tenía una cúpula central que fue demolida en 1954 sin explicación documentada. Los sanatorios del desierto de Arizona, construidos para aprovechar el clima seco, tenían sótanos profundos que ningún propósito de almacenamiento justificaba. Los balnearios europeos, esas instituciones que utilizaban aguas termales para tratar diversas dolencias, también forman parte del patrón. Baden-Baden, en Alemania. Bath, en Inglaterra. Vichy, en Francia. Karlovy Vary, en Bohemia. Todos estos centros de curación fueron construidos o masivamente expandidos durante el siglo XIX con arquitectura que incorporaba los mismos elementos anómalos. Cúpulas sobre las salas de baños principales. Torres que se elevaban muy por encima de cualquier necesidad práctica. Galerías con proporciones áureas. Canalizaciones subterráneas que excedían las necesidades del suministro de agua termal. La explicación oficial para esta uniformidad es la difusión de estilos arquitectónicos. El neoclasicismo y el eclecticismo del siglo XIX, nos dicen, crearon un vocabulario arquitectónico común que fue adoptado en todo el mundo occidental. Los arquitectos copiaban modelos exitosos. Las instituciones competían por proyectar grandeza y legitimidad. No había nada más profundo que la moda y el prestigio. Pero esta explicación se desmorona cuando examinas los detalles técnicos. La moda arquitectónica puede explicar por qué los edificios tienen columnas corintias o ventanas ojivales. No puede explicar por qué las proporciones de las cúpulas corresponden a fórmulas de resonancia electromagnética. No puede explicar por qué los edificios están orientados según el norte magnético de su ubicación específica. No puede explicar por qué hay redes de cobre empotradas en paredes de hospitales que oficialmente no tenían electricidad. No puede explicar por qué hay cámaras subterráneas con equipamiento no identificado bajo edificios en continentes diferentes. La uniformidad técnica requiere uniformidad de conocimiento. Alguien, en algún lugar,
tenía que saber exactamente qué especificaciones eran necesarias para que estos edificios funcionaran. Y este conocimiento tenía que ser transmitido a constructores en Pensilvania, en Baviera, en Nueva Gales del Sur, en todos los lugares donde estos edificios fueron erigidos simultáneamente. La historia oficial no tiene ningún mecanismo para explicar esta transmisión. No había Internet. No había teleconferencias internacionales de arquitectos de hospitales. No había organizaciones globales dedicadas a estandarizar el diseño de instituciones de salud. Y sin embargo, la estandarización existe. Las mediciones lo confirman. Las anomalías son idénticas en edificios separados por océanos. Hay dos explicaciones posibles para este fenómeno. La primera es que existía una red secreta de conocimiento que operaba a nivel global durante el siglo XIX. Una especie de masonería de constructores que transmitía especificaciones técnicas precisas a través de canales que la historia oficial no registra. Esta explicación es plausible, pero incompleta. Requiere que alguien desarrollara originalmente este conocimiento, y la ciencia oficial del siglo XIX no tenía las herramientas teóricas para hacerlo. La segunda explicación es más radical, pero también más coherente con la evidencia total que hemos examinado. Estos edificios no fueron diseñados por la civilización que oficialmente los construyó. Fueron heredados. Las especificaciones técnicas precisas existían porque alguien, antes del siglo XIX, ya había desarrollado esta tecnología. Los constructores del siglo XIX simplemente seguían planos que no habían creado, reproduciendo estructuras según instrucciones cuyo origen y propósito quizás no comprendían completamente. Esta segunda explicación conecta los hospitales de frecuencia con el patrón más amplio que investigaciones anteriores han documentado: las ciudades enterradas. Las fotografías que muestran edificios siendo desenterrados en lugar de construidos. Los mapas antiguos que representan imperios que oficialmente nunca existieron. Tartaria. Los mapas anteriores al siglo XIX muestran un vasto territorio que se extendía desde Europa Oriental hasta el Pacífico, desde el Ártico hasta Asia Central. Este territorio, llamado Tartaria en la cartografía de la época, no era una región vaga de nómadas bárbaros como la historia oficial sugiere. Era un imperio organizado con ciudades, rutas comerciales y una civilización que, a juzgar por los edificios que dejó atrás, poseía conocimientos técnicos que superaban los de las naciones que lo reemplazaron. Cuando algo destruyó esta civilización, algo que las evidencias geológicas y arquitectónicas sugieren fue un cataclismo de escala continental, sus ciudades quedaron parcialmente enterradas bajo capas de sedimento. Sus poblaciones fueron diezmadas. Su conocimiento fue fragmentado. Y las civilizaciones que emergieron después, las naciones que hoy conocemos como Rusia, China, los imperios europeos, reclamaron su territorio, desenterraron sus edificios y escribieron historias que les atribuían la autoría de lo que habían heredado. Los hospitales de frecuencia encajan perfectamente en este marco. Si Tartaria era una civilización tecnológicamente avanzada, una civilización que comprendía la relación entre arquitectura, frecuencia y salud humana, entonces habría construido instalaciones de curación basadas en estos principios. Estas instalaciones habrían sido distribuidas a lo largo de su vasto territorio, siguiendo especificaciones uniformes que garantizaran su funcionamiento correcto. Y cuando la civilización cayó, estas instalaciones habrían sobrevivido parcialmente, enterradas quizás, dañadas ciertamente, pero estructuralmente intactas. Los reclamadores del siglo XIX habrían encontrado estos edificios, habrían descubierto, quizás experimentalmente, que tenían propiedades curativas. Habrían intentado repararlos y operarlos con el conocimiento fragmentario que pudieron reunir de registros supervivientes. Y durante algunas décadas lo habrían logrado parcialmente. Las altas tasas de curación de los hospitales Kirkbride en sus primeros años
reflejarían el funcionamiento residual de tecnología que sus operadores no habían creado y no comprendían completamente. Pero sin el conocimiento para fabricar repuestos, sin la comprensión profunda de los principios subyacentes, el sistema inevitablemente decaería. Los componentes se desgastarían sin ser reemplazados. Los ajustes de calibración se volverían cada vez más aproximados. La efectividad disminuiría gradualmente hasta que los hospitales no fueran más curativos que cualquier otro edificio. Y en ese momento, cuando la tecnología heredada había dejado de funcionar, los intereses que se beneficiaban de la medicina farmacéutica tendrían el camino libre para imponer su modelo alternativo. No tuvieron que destruir una tecnología funcional. Simplemente esperaron a que dejara de funcionar y luego borraron su memoria. Esta narrativa explica contradicciones que la historia oficial no puede abordar. Explica por qué los hospitales del siglo XIX tenían características técnicas que excedían el conocimiento científico oficial de la época. Explica por qué su efectividad decayó sin causa aparente. Explica por qué fueron demolidos con tanta urgencia una vez que dejaron de ser útiles. Explica, sobre todo, por qué hay tanto interés en mantener esta historia enterrada. Porque si admitimos que heredamos tecnología de una civilización anterior, surgen preguntas que amenazan todo el edificio de la historia oficial. ¿Qué más heredamos? ¿Qué otras tecnologías fueron suprimidas? ¿Qué sabía esa civilización que nosotros hemos olvidado? Y quizás lo más perturbador, ¿por qué cayeron? Y podría sucedernos lo mismo. Los guardianes del conocimiento oficial no quieren que hagamos estas preguntas. Por eso el encubrimiento continúa. Por eso las demoliciones se aceleran. Por eso los investigadores son silenciados. Por eso estás escuchando esto en un formato alternativo, en lugar de verlo en un documental de cadena nacional. Pero el encubrimiento tiene grietas. Y a través de esas grietas, la verdad se filtra. Reflexionemos ahora sobre lo que esto significa para nuestra comprensión de nosotros mismos. Vivimos en una civilización que se cree el pináculo del progreso humano. Nuestros libros de historia nos enseñan que cada generación ha sido más avanzada que la anterior, que hemos ascendido gradualmente desde la oscuridad de la prehistoria hasta las luces de la modernidad. Esta narrativa es reconfortante. Nos dice que estamos en el camino correcto, que el futuro será mejor que el pasado, que nuestros problemas actuales son temporales y serán resueltos por el progreso inevitable. Pero esta narrativa es una mentira conveniente que sirve a quienes controlan el presente, haciéndonos creer que no hay alternativas a los sistemas que ellos administran. La verdad es más compleja y más perturbadora. No somos la cúspide del progreso. Somos los herederos amnésicos de una civilización que nos superaba en aspectos fundamentales. Vivimos entre sus ruinas sin reconocerlas. Usamos fragmentos degradados de su tecnología sin comprender su origen. Y aceptamos como verdad una historia fabricada que fue diseñada específicamente para mantenernos ignorantes de lo que perdimos. Los hospitales de frecuencia son un ejemplo perfecto de esta pérdida. Aquí había una tecnología que curaba sin medicamentos, que funcionaba con energía gratuita, que trataba la causa subyacente de la enfermedad en lugar de suprimir sus síntomas. Una tecnología que, si todavía funcionara, haría obsoleto el modelo médico que hoy genera billones de dólares en beneficios anuales mientras mantiene a poblaciones enteras enfermas y dependientes. Esta tecnología no fue superada por algo mejor. Fue destruida y reemplazada por algo peor, pero más rentable. El progreso que nos vendieron fue en realidad una regresión. La medicina moderna no es un avance sobre la medicina de frecuencias. Es una degradación impuesta por intereses comerciales que prefieren pacientes crónicos a pacientes curados. ¿Cuántas otras regresiones hemos aceptado como progresos? ¿Cuántas otras tecnologías fueron suprimidas para proteger monopolios? ¿Cuántas formas de conocimiento fueron borradas
para mantener a la humanidad en un estado de dependencia manejable? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Requieren investigación. Requieren cuestionamiento. Requieren el tipo de pensamiento independiente que los sistemas educativos modernos están diseñados para suprimir. Pero las preguntas mismas son un comienzo. Una vez que ves la grieta en el muro, no puedes dejar de ver cómo se extiende. Una vez que cuestionas una narrativa oficial, empiezas a cuestionar todas las demás. Una vez que reconoces que te han mentido sobre los hospitales del siglo XIX, empiezas a preguntarte sobre qué más te habrán mentido. Este es el verdadero peligro que representa el conocimiento que hemos compartido. No que sea falso, sino que sea verdadero. No que te lleve a creer tonterías, sino que te lleve a dejar de creer las tonterías oficiales que has aceptado toda tu vida. Los hospitales de frecuencia no son solo una curiosidad histórica, son una prueba de concepto. Demuestran que otra medicina es posible, que otra relación con la salud es posible, que otra forma de civilización es posible. Una que no depende de la escasez artificial, del control centralizado, ni de la dependencia perpetua. Esta posibilidad es lo que el sistema teme. No temen que creas en conspiraciones. Temen que descubras alternativas. Temen que te des cuenta de que el mundo que te han vendido como el único posible es solo una opción entre muchas, y no la mejor. Los constructores de la civilización anterior sabían algo que nosotros hemos olvidado. Sabían que la arquitectura puede curar, que las frecuencias naturales del planeta pueden armonizar el cuerpo humano, que la salud no es un producto que se compra, sino un estado que se cultiva, que los edificios donde vivimos y trabajamos nos afectan de maneras que van mucho más allá de lo estético. Este conocimiento no está completamente perdido. Sobrevive en fragmentos. En los edificios Kirkbride que escaparon a la demolición. En los archivos que no fueron destruidos. En las investigaciones marginales que continúan a pesar de la supresión. En la intuición de millones de personas que sienten que algo está fundamentalmente mal con la medicina moderna, pero no saben qué. Tu papel, si eliges aceptarlo, es reunir estos fragmentos, investigar por ti mismo, visitar los edificios supervivientes, buscar los archivos ocultos, conectar con otros que también están despertando. El conocimiento que fue robado puede ser recuperado, pero solo si hay suficientes personas dispuestas a buscarlo. No te pido que creas todo lo que has escuchado esta noche. Te pido que dudes de todo lo que te han enseñado, que examines las evidencias con tus propios ojos, que hagas las preguntas que los profesores te dijeron que no hicieras, que mires los edificios antiguos de tu ciudad y te preguntes qué fueron realmente antes de que alguien les asignara su función actual. Porque los hospitales de frecuencia no están solo en archivos históricos y edificios abandonados de Estados Unidos. Están en todas partes. Cada ciudad importante del mundo tiene edificios del siglo XIX con características que no tienen explicación funcional convencional. Cúpulas que no necesitan ser tan precisas. Torres que no necesitan ser tan altas. Sótanos que no necesitan ser tan profundos. Orientaciones que no necesitan ser tan exactas. Estos edificios están a tu alrededor ahora mismo. Quizás pasas junto a uno cada día, camino al trabajo. Quizás vives en uno sin saberlo. Quizás el hospital donde naciste, el ayuntamiento donde te casaste, la biblioteca donde estudias, son fragmentos de una red de tecnología que fue desactivada pero nunca destruida completamente. La próxima vez que entres en un edificio antiguo con una cúpula, detente un momento. Cierra los ojos. Presta atención a cómo te sientes. Muchas personas reportan sensaciones inusuales en estos espacios. Calma inexplicable, claridad mental, una especie de zumbido silencioso que parece resonar en los huesos. Los escépticos dirían que es sugestión, pero quizás es algo más. Quizás estás percibiendo
con sentidos que la ciencia oficial ni siquiera reconoce, los ecos residuales de una tecnología que alguna vez llenaba estos espacios de frecuencias curativas. Los hospitales de Tartaria existieron. La medicina de frecuencias funcionó. El conocimiento fue robado y enterrado, pero no destruido completamente. Y ahora, después de más de un siglo de silencio, está comenzando a emerger otra vez. Eres parte de este proceso. Escuchar estas palabras te ha cambiado de formas que quizás no comprendas todavía. Has recibido información que contradice todo lo que te enseñaron. Has visto evidencias que los guardianes del conocimiento preferirían que nunca hubieras visto. Has sido expuesto a posibilidades que el sistema trabaja activamente para suprimir. ¿Qué harás con esta información? ¿La compartirás o la guardarás? ¿Investigarás más o volverás a la comodidad de la ignorancia? ¿Te convertirás en otro fragmento del despertar colectivo o elegirás seguir dormido? No hay respuesta correcta. Cada persona debe encontrar su propio camino. Pero hay una cosa que puedo decirte con certeza. Una vez que has visto, no puedes dejar de ver. Una vez que sabes, no puedes volver a no saber. La puerta que has cruzado esta noche no tiene regreso. Los hospitales de frecuencia de 1880 fueron borrados de la historia oficial. Pero la historia oficial no es la única historia. Hay otra historia, escrita en piedra y metal, grabada en fotografías olvidadas y cartas polvorientas, preservada en los edificios que sobrevivieron y en las memorias de quienes se atrevieron a recordar. Esta otra historia es nuestra verdadera herencia. No la herencia de progreso lineal que nos vendieron, sino la herencia de ciclos, de ascensos y caídas, de conocimientos ganados y perdidos y ganados otra vez. Somos herederos de una civilización que cayó, pero también herederos de su potencial de resurgir. Los constructores de Tartaria, quienesquiera que fueran, sabían cómo curar con arquitectura. Este conocimiento existió una vez. Puede existir otra vez. Quizás tú eres parte de la generación que lo recuperará. Duérmete esta noche con esta posibilidad resonando en tu mente. Sueña con edificios que curan, con ciudades que armonizan, con una civilización que comprende la frecuencia de la vida y diseña su mundo para amplificarla. Y cuando despiertes mañana, mira los edificios a tu alrededor con ojos nuevos. Nunca más verás una cúpula como simple decoración. Nunca más aceptarás que un hospital es solo un lugar donde se dispensan medicamentos. Nunca más creerás que la medicina que conocemos es la única medicina posible. Los hospitales de Tartaria fueron prohibidos, pero lo prohibido tiene una extraña manera de regresar cuando más se lo necesita. Quizás estamos viviendo ese momento de regreso. Quizás tú eres parte de él. Descansa ahora. Mañana, la investigación continúa.